Seguimos en esta serie, La Gran Caída y la Gracia que nos rescata. Y a lo largo de esta serie hemos visto 11, quizás este es el mensaje número 12, creo, acerca de todo lo que Dios tiene que decirnos, tanto acerca de nosotros y cómo caemos y tropezamos, de nuestro corazón, así como acerca de la gracia suya, ¿verdad?, que nos rescata una y otra vez. En esta ocasión, puedes ir al segundo libro de Samuel. Recuerda que cuando vamos al Antiguo Testamento hablamos de libros, cuando hablamos del Nuevo Testamento hablamos de cartas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Esta es la primera parte del mensaje, porque la segunda parte la vamos a ver en otro mensaje, porque, bueno, en un momento te digo el título de mi mensaje, pero el título revela que hay dos mensajes. La primera parte es hoy, la segunda parte es en el mensaje subsiguiente. Y yo decía en el primer servicio que yo tengo que confesar, si es la palabra, que mientras vamos a explorar y a expandir, estudiar, rumiar un texto que ha sido una de las historias más difíciles a la hora de poder como entender la historia, por lo que la historia revela. No es complejo el texto. Eso es lo que implica acerca de nosotros. Uno de los textos más difíciles de asimilar y como aún aceptarlo. Creo que después de muchos años Dios me ha permitido entender la corrupción de la naturaleza humana hasta donde mi humanidad me permite ver, y al mismo tiempo poder entender la inmensidad de la gracia de Dios, que es capaz de perdonar la perversión que se esconde en corazones de humanos, incluyendo hijos de Dios. Y este texto va a revelar, este texto y el siguiente va a revelar ambas cosas. La historia tiene que ver con la caída del rey David y su adulterio, no con Betsabé, sino contra Betsabé. Porque esto no fue un adulterio buscado por Betsabé. Esto fue algo que David buscó, provocó y realizó. Y además, es la caída de David, no solamente por el adulterio, sino por el homicidio altamente planificado del esposo de Betsabé. Esa es la historia. Por eso decía, yo tengo muchas razones para pensar que esta historia fue difícil para entenderla vivencialmente, existencialmente. Porque ¿cómo es posible que el hombre que Dios escogió como el rey de Israel para que tipificara el reinado de Cristo, porque Cristo se sienta en el trono de David, dice la palabra? ¡Wow! Que Dios escogiera, que el hombre que Dios escogiera, porque era un hombre conforme a su propio corazón, que este hombre ha sido el que se alejó tanto de su Dios, que en un momento dado él se comporta como un incrédulo, y escúchame hermano, como un pagano, un impío, y no como cualquier incrédulo, literalmente hablando. El texto a cubrir es bastante largo, por eso yo no te lo voy a leer todo completo, sino que lo vamos a leer completo, pero en porciones. Y yo he titulado el mensaje, usé una palabra que me facilitó mi hermano Reinaldo, porque es una palabra coloquial, es una palabra fuerte, pero esa es la palabra. Yo estaba buscando como una palabra que me diera el push, el empuje de lo que quería que el título transmitiera, y esta es la palabra. Y este es el título: el pecado que te embrutece, esa es la palabra, y el Dios que te devuelve a la razón. Hoy lo que vamos a ver es el pecado que te embrutece. Y en el próximo mensaje veremos el Dios que te devuelve a la razón. Y yo sé que la palabra embrutece suena fuerte, pero es intencional, porque es la palabra que habla de la influencia y el dominio que el pecado puede ejercer sobre cualquier ser humano, creyente o no. Y con eso yo quiero que leamos los primeros 5 versículos de la palabra de Dios, del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció que en la primavera
En el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, subraya todos los peros de la Biblia, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Wow. Me voy a parar porque ya es suficiente para rumiar por un buen tiempo. El versículo 1 nos dice que los sucesos que estamos leyendo ocurrieron en la primavera de ese año, cuando los reyes solían ir a la guerra. Claro, porque era el final de la estación lluviosa, ya las carreteras o caminos estarían en mejores condiciones, las temperaturas también. Entonces, estos eran los tiempos usuales. En ese tiempo, David envió a Joab. Tengo que hablarte un poquito de Joab en un momento. Él era el comandante del ejército de Israel, que se había distinguido. Y él se ganó esa posición por una batalla que él libró contra los amonitas anteriormente. Pero en este caso, David los envió a luchar contra esos amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. Este Joab era el hijo de la hermana de David. Era el hijo de la hermana de David, de manera que el comandante de los ejércitos de Israel era su sobrino, de acuerdo a 1 de Crónicas 2, versículo 13 al 17. De nuevo, él fue colocado en esta posición de mando debido a su victoria, te había dicho de los amonitas, no, pero es contra los jebuseos. Estoy autocorrigiendo. Una victoria vital, porque cuando Joab venció a los jebuseos, pudo recapturar la ciudad de Jerusalén. Cuando David fue hecho rey, los primeros 7 años de los 40 años del reinado, él en esos primeros 7 años tuvo que reinar desde Hebrón, porque no había podido llegar a Jerusalén, porque estaba capturada. Entonces, cuando esta victoria se da contra los jebuseos, Joab es el responsable de la victoria, y entonces ahora David pudo mudarse de Hebrón, una ciudad importante, porque ahí se enterró a Abraham, a Isaac y Jacob y sus esposas, de manera que él se muda a Jerusalén, y de ahí en adelante la ciudad se llamó la ciudad de David, y él reinó los últimos 33 años desde ahí. Primera de Crónicas 11, del 4 al 9, nos dice que fue llamada ciudad de Jerusalén después de esa ocasión. Ahora nota, en el versículo 1, todavía estamos en el versículo 1, que hay un pero. Y yo te decía que le ponga atención a los peros de la Biblia, porque nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Eso implica que cada palabra que está en la Biblia, en el lenguaje original, fue escogida de alguna manera, inspirada por Dios en estos hombres, y los peros de la Biblia tienen mucha importancia. Este pero no está ahí por accidente. Mientras ellos se fueron a la guerra, pero David permaneció en Jerusalén. La palabra nos está diciendo algo que a ustedes, ¿verdad?, que están leyendo el texto así por primera vez, quizás no están familiarizados con detalles, quizás no le haga como que no le llame mucho la atención, no le choque. Pero eso que David hizo no era usual en esta ocasión. David usualmente, él solía ir a la guerra liderando sus guerreros. David era un hombre de guerra. Él le pidió a Dios que entrenara sus manos para la batalla. Tú puedes leer que en 2 Samuel 5:8 David fue con sus guerreros. En 2 Samuel 8, del 1 al 14, David fue con sus guerreros. En capítulo 10, versículo 7, David fue con sus guerreros. En esta ocasión, David se quedó en Jerusalén. No nos dice nada más,
quizá no hay ninguna razón en particular. Yo voy a especular, subraya, voy a especular que quizás, subraya quizás, David ya había comenzado a relajarse en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades. Número 1. Y quizás al relajarse con el incumplimiento de sus prioridades, comenzó a invertir sus prioridades. Yo digo eso porque una de las cosas que he observado en consejería, a lo largo de los años, tú vas aprendiendo, vas observando, vas como guardando cosas en el archivo, vas archivando, que cuando las personas comienzan a enfriarse con relación a las cosas de Dios, una de las primeras cosas que tú comienzas a ver es una inversión de sus prioridades. Quizás en un momento dado, Dios estaba en un lugar prioritario. Tu oración, tu tiempo con Dios, tu estudio bíblico, tu asistencia a la iglesia, el deseo de cantar, el deseo de oír la Biblia, el deseo de leer la palabra. Pero de repente eso como que comienza a mermar. Y asimismo, tú tenías cosas que eran tus responsabilidades primarias, que tú disfrutabas, ahora no tanto. La hago como eso, una responsabilidad, no como el fruto de una relación creciente con Cristo. Quizás comenzó a pasar algo así en David. Lamentablemente, el hecho de que David esta vez no cumpliera con una responsabilidad que en ocasiones anteriores y repetitivas él había cumplido, creó todo el problema. El versículo 1, versículo 2. David se levantó de su lecho. Obviamente, probablemente por otra cosa que te voy a mencionar, era de noche. David estaba en su cama. Solamente la gente no dormía siesta en el pasado, pero aparte de eso, el texto dice que David, escucha, se paseaba por el terrado de su casa. No fue que David salió, dio un paso para acá, vio hacia abajo, otro paso para acá, bueno, no hay nada, no. El texto dice que se paseaba. Creo que eso captura bastante bien lo que los estudiosos del hebreo nos dicen, y es que esa palabra en el hebreo implica justamente eso, pasearse de un lado a otro. Mientras él estaba haciendo eso, él vio a una mujer que se estaba bañando. Ahora, escucha, los reyes solían construir sus casas en las colinas más altas. Si vas a Israel te darás cuenta, Israel es un terreno con colinas. En la colina más alta estaban las casas de los reyes. De manera que David iba a poder, desde su casa, desde su terrado, ver hacia abajo y ver otras casas. Ese día había una mujer bañándose. Tú dirías, ¿pero por qué se bañaban afuera? Porque siempre se bañaban afuera todo el mundo, no había plomería interior. Se bañaban usualmente en las horas de la noche, donde pudieran estar más ocultas las personas, y usualmente con cierto grado de encerramiento de verjas. Pero si estás arriba, tú puedes ver hacia allá. Y David vio a una mujer muy hermosa. Déjame leerte este comentario. Viene de, valga la redundancia, de un comentario que se llama The Enduring Word, acerca de la belleza que David vio. ¿Okay? David miró a Betsabé y dijo, belleza. Pero Dios lo vio como algo feo, lo que estaba a punto de ocurrir. Los placeres anhelados del pecado nos engañan, como el cebo esconde al anzuelo. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. Queremos llamarle, fue una aventura. Dios dice, no, fue un adulterio. Queremos llamarle amor. Dios dice, no, amor no, lujuria. Queremos llamarlo sexy, no, seductor. Queremos llamarlo romántico, pero Dios le llama ruina. Queremos llamarlo destino. Bueno, no quise, pero el destino así lo quiso, pero Dios le llama destrucción. Fin del comentario. Ahora alguien pudiera pensar, porque algo que está en el texto más claro en el original, cuando dice que Betsabé era muy hermosa, el original da la impresión de que ella era extremadamente hermosa. El inglés dice strikingly beautiful. Tú podrías pensar, wow, pero quizás es una tentación difícil de pasar. El problema es que la tentación no fue el problema. Fue el corazón de David.
Y lo mismo es cuando tú y yo estamos tentados, hermanos. Déjame compararte dos corazones con tentaciones distintas y comportamiento distinto. José, Génesis 39, ha llegado como esclavo a Egipto y a través de una serie de circunstancias, Potifar lo pone a cargo de su casa. Potifar sale de viaje. La mujer de Potifar se enamora de José y lo tentaba todos los días, hasta el punto que en un momento dado le quitó la ropa. Esto era una mujer lujuriosa. Le quitó la ropa. Le dijo, ven y acuéstate conmigo. Esa palabra está en la Biblia. Escucha la respuesta de José, Génesis 39, versículos 9 y 10. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad, subraya eso, y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. ¿Tú ves la diferencia? Betsabé no tentó a David. No trató de seducir a David. No. Esta otra sí. Violentamente. Día tras día. ¿Y qué hizo la diferencia? El corazón de José y el corazón de David. José temió a su Dios en vez de disfrutar el pecado que la tentación le ofrecía. La mujer de Potifar tentó a José. José no le puso la mano y se rehusó estar con él. David fue tentado por una mujer que está lejos de él, que la vio accidentalmente, y el texto dice que él mandó a buscarla y ellos fueron y la tomaron. En esta palabra convenció, no digo que está en lo correcto, pero convenció al pastor John Piper de que eso implica para él y el resto del contexto que David la violó. Yo no sé si la violó o no, de lo que yo estoy seguro, eso fue un abuso de poder. David era la máxima autoridad, nadie se le negaba al rey, el esposo no está ahí, es de noche, y no pierda de vista que el texto dice que sus emisarios la tomaron, no fue como, ¿sabes? El rey David quería tener una entrevista contigo. No, eso no fue como fue, eso no es lo que el texto dice. Bueno, y estaba afuera, como te dije, no había plomería interior, era de noche, porque David se levantó de su cama, y ahora veamos la reacción de David. Ver a Betsabé sin intercambiar palabras en la oscuridad de la noche fue suficiente para que la lujuria de David se levantara. Yo no sé si mientras él se paseaba en el terrado, si él estaba calculando, ¿lo hago, no lo hago? Y si lo hago, ¿cómo lo hago? Entonces él comienza su idea. Impresionantemente, casi todas las tentaciones vienen como con una ligera pregunta. ¿Quién es ella? Alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita? Hermano, no puede ir muy rápido cuando lees la Biblia, tiene que pararte, porque es que Betsabé es identificada como hija de Eliam y mujer de Urías, elitita. Todo eso tiene sentido. Porque resulta que Eliam era uno de los 30 hombres valientes de David, de los más confiados y de los más fieles al rey. De manera que la identificación le está diciendo, David, oye, ella es hija de Eliam, pero además ella es hija de Urías, otro de los 30 hombres más valientes y más fieles a David. Pero no solamente Urías, es Urías elitita. ¿Y qué hace ese apellido ahí? Bueno, mucho, porque Urías es identificado 5 veces en el texto de hoy, capítulo 11. En cada ocasión dice Urías elitita, versículo 3. Urías elitita, versículo 6. Urías elitita, versículo 17. Versículo 21. Versículo 24. ¿Qué es lo que me están tratando de transmitir? Bueno, este era un hombre que pertenecía a la tribu o el imperio, porque a veces se le llama imperio, de los hititas o de los eteos, enemigos de Israel. Urías elitita había renunciado a su tribu, había venido y le juró lealtad a David y se unió
al ejército contrario a su tribu, como uno de los 30 hombres valientes de David. David, tú estás preguntando por la hija de Eliam y por la hija la esposa de Urías. ¡Wow! Pero David, consumido por su lujuria y su pasión, procedió a mandar a buscar a la hija y a la esposa de dos de sus 30 hombres más valientes y más leales al rey David. ¡Wow! Pero no es David un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, en un momento. Ese simple hecho de conocer esos dos hechos y sobre todo, Betsabé tiene esposo, debió haber parado a David. David no amó a su prójimo como a él mismo. No. Porque Eliam era su prójimo, el papá de Betsabé, a él no lo amó. Betsabé era su prójimo, a ella no lo amó. Urías era su prójimo, a él no lo amó. Bueno, pero eso lo enseñó Cristo. No. Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte del Pentateuco, al principito de la palabra, parte de la ley de Moisés. Cristo vino después y ratificó el mandamiento. Wow. Y en ese momento David tampoco amó a Dios. No, amó a su lujuria más que a su Dios y a su prójimo. Se amó a sí mismo. El otro no se lo llevó de encuentro. Ahora tú entiendes el título, el pecado que embrutece y el Dios que te devuelve a la razón. El pecado ciega, hermano. Nubla la mente hasta que te hace estúpido e insensible. Y te lleva a amar a tus pasiones por encima del amor a Dios. Una y otra vez. Cuando David vio a Betsabé y la vio hermosa y la deseó, violó el 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El mandamiento dice que no codiciarás otras cosas, pero ahora no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él debió haber separado, pero no. Él envió mensajeros. Y el texto dice que ellos fueron y la tomaron. Y cuando ella vino a él, durmió con ella. Ahora hemos violado el 7º mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. Ella queda embarazada y le dice, David, hay un problema, yo no sé qué hacer. Acuérdate que las mujeres en la antigüedad no tenían mucho voz y voto. Estoy encinta. Y será otro momento para David decir, uy. Cuando dijeron que era la hija de Eliam, uy. Esposa de Urías, uy. Pero no, él no se paró. Cuando se sintió provocado, debió haber entrado a su casa. Job, que escribió en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, anterior a David, dijo que había hecho un pacto con sus ojos para no lujuriar o codiciar o verse tentado con algo contra Dios. Y lamentablemente, hermanos, lo que David quiere una vez oyó, estoy encinta, yo tengo que ver de qué forma yo quedo bien delante de los hombres. David ha ignorado completamente a Dios en el momento de cometer el pecado y luego en el momento de querer ocultar las cosas delante de los hombres, porque delante de Dios no la pudo ocultar. Y ese es el problema de la mayoría de los seres humanos, incluyendo los hijos de Dios. Tememos más la crítica y el señalamiento de los hombres que la condenación del mismo Dios. Tememos más la crítica y la condenación de los hombres que la condenación del mismo Dios. Yo había escrito, y luego lo borré en mi mensaje, que David había comenzado a descender una escalera en espiral, como hacia abajo, y después dije, no, una escalera tú vas despacio. David se va deslizando en la cadena del pecado a toda velocidad, sin que nadie lo pueda parar. Eso es como él va. Y déjame decirte, el pecado de David no comenzó esa noche. O sea, la lujuria de David no comenzó esa noche. No, porque para eso tenemos la palabra, el registro. Además, se sabe
que tú no estás caminando bien con Dios, te acuesta una noche y te vuelve loco en medio de la noche. Eso no ocurre. Tú vienes insensibilizándote. Tú vienes alimentando tu lujuria. Pero como eso es una apreciación de consejería, tenemos que irnos al libro. Antes de Betsabé, David había acumulado 7 esposas y 11 concubinas. 18 mujeres no pudieron placar la lujuria de David. Te voy a dar los nombres de algunas de las mujeres. Mical era hija de Saúl, o Mical, la primera esposa de David. Abioán fue otra de ellas. Abigail, que la menciono, te doy detalles porque es más conocida, fue esposa del insensato Nabal. Se mostró inteligente cuando David estaba a punto de cometer una masacre contra el insensato Nabal y Abigail se metió por el medio. Cuando él murió, David la tomó y la palabra la describe como una mujer sabia, inteligente y hermosa. Buen gusto, David. Próxima mujer, Macá. Macá aparentemente era gentil. O sea, David, tú tienes una prohibición en la ley de Moisés que no puede tener matrimonios mixtos. Y Macá fue el fruto de una guerra de conquista de David, se quedó con la esposa. Agui, Abital, Egla y ahora Betsabé, más 11 concubinos. Ya tú sabes por qué su hijo de Betsabé, tuvo 1000 mujeres. Déjame ponerte tu ejemplo, David, aumentado, como ocurre frecuentemente en las generaciones de los hijos. Hermano, la lujuria de la carne, que no es simplemente sexual, es cualquier deseo desenfrenado que tú no puedes parar. Eso es lujuria. Es capaz de llevarse por delante lo que encuentre, la virginidad de una persona, el cónyuge de otro, tu propio cónyuge, tu familia, tu reputación, tu iglesia, la gloria del nombre de Cristo. Y cuando esa lujuria nace, lleva a cabo lo que quiere en un cristiano, él atropella la gloria de Dios, lo sepan los hombres o no lo sepan, y embarra el nombre de Cristo. Mencionaba ayer, yo estaba en Jarabacoa con un grupo de líderes del ministerio ASIS. Estaba hablándole ayer de otro tema. Le decía, mi padre trató de vivir por estos principios. Y cuando me veía hacer cosas pequeñas, me miraba y me decía, yo no puedo creer que un hijo mío pueda hacer algo como eso. Yo estaba en 8º grado, 7º grado. Y yo me imagino a Dios en ocasiones mirando hacia abajo y pudiéndome decir o decirte, yo no puedo creer que un hijo mío haga algo como eso. David, yo no puedo creerlo. Wow. David, dice este otro comentario, vio la sexualidad humana, como la ve mucha gente hoy en día, como una forma de experimentar placer. Como los viernes en la noche que los hombres iban a beberse unos tragos y venían a veces temprano. Nos vamos a ir una tardecita, nos escondemos, regresamos temprano, queda oculto. En vez de verlo, el placer sexual como el cemento que une una relación de una sola carne. El problema está que la ceguera moral y espiritual, cuando está en medio de su pecado, dice un gustazo, un trancazo. Dios dice una indolencia, muchas consecuencias. Una indolencia, muchas consecuencias. Y David se comportó como un indolente para el final de todo. Versículo 6. De acuerdo con este versículo del texto de hoy, David envió un mensaje a Joab. Envíame a Urías, el hitita. Y Joab envió a Urías a David. La narración continúa, versículo 7. Urías llega. David, ¿en qué puedo servirle, por así decirlo? Y él le pregunta por Joab, por el pueblo y el estado de la guerra. No, David, tú sabes, economízate las preguntas.
Tú sabes que tú no lo mandaste a buscar para eso. Tú tienes un plan y lo estás persiguiendo. Entonces, conocer estas cosas de nuevo no era su intención. Pero David está embrutecido por su pecado. La capacidad del pecado de engañarte a ti y a mí es algo que trasciende el entendimiento. Adán y Eva, creados sin pecado, tienen una relación con Dios, hablan con Él, caminan con Él, día a día, tú a tú. Y viene una serpiente sobre la cual ellos tenían poder, potestad. Hasta ese momento. Y le dice algo contrario a lo que Dios le había dicho, y le creen a la serpiente. Yo puedo entender algo de eso, simplemente porque en ocasiones tuve un paciente que tiene confianza en ti y sale y hay alguien que nunca ha abierto un libro de medicina, le dice todo lo contrario, él hace lo que el otro le dijo y no lo que el médico en quien él confiaba le había dicho. Pero por lo menos yo soy un hombre falible, no Dios. Sansón perdió su vida coqueteando con Dalila. Antes que eso, Esaú, nieto de Abraham, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Él tenía la primogenitura, eso implicaba muchas cosas. Tú heredabas la mayoría de las cosas en la familia. Y él vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¡Wow! Juan el Bautista. Te diré, ¿qué le pasó a Juan ahora, pastor? ¿Con qué usted va a salir? Bueno, espérate. Juan es el introductor del Mesías. Él está en el río Jordán. El cielo se abre. Él oye una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La paloma desciende. El texto de Juan dice que él vino bautizando para bautizar a Jesús e introducirlo a la nación de Israel. ¿Él sabe quién es Jesús? Él cae preso. Cuando está preso, él dice, esto es como raro. ¿Cómo que el introductor del Mesías está preso? Y él llama a alguno de sus discípulos y dice, mira, vayan donde Jesús y pregúntale si él es el Mesías que debía de venir o si tenemos que esperar a otro. ¿En serio, Juan? Pero a ti se te olvidó que el cielo se abrió, que el Padre habló de su Hijo. ¡Wow! Que la paloma descendió. Que Dios le dijo, aquel en quien descienda la paloma, ese es. Tú no la viste. Y él tiene dudas. ¿Y Pedro? Caminó sobre las aguas. Y prácticamente en la cara del Mesías le dice que no lo conoce, que no lo conoce, que no lo conoce, que maldita sea que no lo conoce. Es la ceguera del pecado. Pero es tuya también. Y es mía también si dejo que el pecado crezca en mi vida. La historia continúa, versículo 8. Luego, David prosigue su plan porque él lo que quiere es ocultar su pecado. Entonces ahora él está hablando mentira. Quiere ocultar este pecado, con lo cual él viola el 8º mandamiento de la ley de Dios. No mentirás. Al precio que sea, yo voy a ocultar esto. Hasta ahora David ha violado 3 mandamientos. El 10º prohíbe la codicia. El 7º que prohíbe el adulterio. Y el 8º que prohíbe la mentira. Y no hemos terminado. Entonces David invita a Urías a que descienda a su casa y se lave los pies. Urías sabe lo que eso significaba. No tenía que decirle nada más. Tiene mucho tiempo en la guerra. Ve, higienízate. Tú no has estado con tu esposa mucho tiempo, ni ella contigo. El resto tú lo entiendes. Al otro día, David quiere saber, obviamente, Urías fue o no fue, porque él tiene un plan. Él quiere que este embarazo aparezca de Urías. Y entonces mandó a preguntar, ¿Urías? Le dijeron que Urías prefirió dormir a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de sus señores. ¡Wow! ¡Qué hombre este! Entonces, pero David no está contento porque no se le dio el plan. Entonces, David recibe ese reporte. Él no bajó, se quedó anoche aquí con todos tus siervos, durmiendo ahí a la entrada, a la puerta. Entonces, David le dice a Urías, ¿no has venido de un largo viaje, de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué no fuiste a tener cierta intimidad, cariño, amor con tu esposa?
Escucha la respuesta de este hombre extraordinario que no está nada ciego, que piensa correctamente y que tiene otro tipo de corazón que el de David en este momento. Urías respondió a David: el arca de Israel, y representa la presencia del Señor, y Judá están bajo tiendas, eso es en guerra. Y mi señor Joab, el jefe, el comandante de la armada, y los siervos de mi señor acampaban a campo abierto, en peligro. Escucha la pregunta de Urías para David: ¿he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. ¡Wow! David, no, yo soy de aquellos que sufren con los que sufren. Mi pueblo, mi comandante, Judá, está a campo abierto, en peligro. ¿Cómo yo puedo estar disfrutando, comiendo, bebiendo, mientras ellos están en las condiciones que están? David perdió la razón. Cuando perdió la razón, perdió el temor al pecado, perdió el temor al Señor, y cuando perdió el temor al Señor, perdió el temor al pecado, llegando a amar más su pecado que a su propio Dios, que lo había hecho rey. Entonces, escucha la palabra, los peros y los entonces para mí son importantes en la Biblia. Como esto no se dio, entonces David dijo a Urías: quédate aquí, hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. En serio, David, ¿hasta dónde que tú vas a llegar? Lo emborrachó. Oye lo que el texto nos dice. Y Urías se emborrachó. No, David lo incitó a beber, a embriagarse, porque él tiene un plan. Al anochecer, David pensó: borracho se va para su casa. Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. ¡Wow! La fidelidad de un corazón. A David, a su comandante Joab y a todos sus compañeros que estaban bajo guerra. David violó otro principio de la palabra, Proverbios 20:21. El vino es provocador. Exactamente, David. Tú quieres provocar la lujuria de Urías que tú tienes, que él no tiene, con el vino. La bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. No, claro, David no está siendo sabio, bien estúpido, bien necio. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que se trasnochan para que el vino los encienda. Tú sabes eso, David, el vino enciende. Médicamente hablando, ¿sabes lo que es lo que el alcohol hace? Deprime los centros de inhibición. El azor no es un estimulante, es un depresor. Deprime los centros de inhibición y tú quedas desinhibido. Y por eso es que la gente ve a alguien tomando y dice: está contentón el muchacho. Él se está desinhibiendo. Eso es lo que hace. No funciona. El hombre no bajó a su casa. Y entonces, bueno, que yo tengo que esconder mi pecado, pero va a costar mucho. No importa, pero lo que yo no puedo pagar el pecado de que la gente se entere. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, si no puedo hacer lucir que el embarazo parezca de Urías, lo mando a matar. Versículo 14 al 16. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, el jefe, el comandante de los ejércitos. Le envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. ¿En serio, David? Sí, porque es que yo tengo que guardar la apariencia ya. Esto es lo que se llama un plan macabro, pero al mismo tiempo estúpido. Porque David está tan ciego con su pecado que él escribió la carta, pero ¿sabes qué? Tomó la carta y se la puso en las manos al que iban a asesinar. Yo creo que David sabía: Urías es tan noble que no se va a atrever a abrir la carta. Y no la abrió. Joab recibe la carta
Y yo voy a leer entre líneas porque el texto no lo dice. Pero yo creo que Joab dijo, no, pero que si nosotros hacemos esto de esa manera, va a quedar obvio, va a ser evidente que David mandó matar a Urías. O sea, lo vamos a poner en una línea caliente de fuego. Y cuando las cosas estén arreciando, nos retiramos todos, dejamos a Urías solo y se murió Urías. Joab sabe que no puede desobedecer al rey. Entonces él tiene que lograr la muerte de Urías, pero así no. Porque tiene que cubrir al rey. Entonces escucha lo que Joab dice. Versículo 16. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, están peleando, puso a Urías en el lugar donde sabía que habían hombres valientes, un grupo de hombres valientes. Y los hombres de la ciudad están adentro, Joab está afuera con Urías. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron. Y murió también Urías, el hitita. Ok. Ahora sí. Urías no murió solo. No murió desamparado. No murió como que lo rechazaron. Murió con varios más. Se cumplió el deseo del rey. Pero no. O sea, el rey va a quedar descubierto y yo también, porque yo llevé a cabo el plan. Entonces, había que informarle al rey. Versículo 19. Entonces ahora Joab dio orden al mensajero. Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que dispararían desde el muro? Entonces le dirás, también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. O sea, en caso de que el rey se aire, piensa Joab, porque la orden era que mate a Urías solo, pero resulta que verá que Urías murió, pero se murieron varios más. En caso de que el rey se aire y te diga, ¿por qué se acercaron tanto al muro? Porque desde el muro era que estaban los arqueros disparando las flechas y muchas veces se tiraban rocas y piedras desde ahí para que ocurriera eso. Si te dice algo, entonces esto es lo que te voy a decir. El mensajero partió y se fue. El mensajero dijo a David, llegó a David y le dijo, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Lo empujamos y llegamos hasta la entrada de la puerta. Eso es lo que explica por qué nos acercamos tanto hasta la muralla. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos, desde la muralla, claro, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Wow. Tú pensarías que en otras circunstancias David, que había apreciado tanto a Urías, uno de sus hombres más fieles, se hubiese entristecido, hubiese dicho qué pena. Wow, y murieron otros también de los valientes, qué pena. No, quizás pensó, bueno, yo lo reemplazo mañana. Consigo uno más. Escucha lo irónico, lo cínico de la respuesta de David. Versículo 25. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, el comandante que está allá, no tengas pesar por esto, no te preocupes, se murió un pollo, uno más. ¿En serio, David? Sí, pero es que mi plan se está dando. No, David. David le dice, escucha, versículo 25, no tenga pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela y tú aliéntalo. O sea, a este mensajero, tú vas donde Joab, oye, dice David que no tenga pesar por esto, que la espada al final destruye tanto a uno como al otro y que tú más bien haz el combate más fuerte, destruye la ciudad y tú, mensajero, alienta a Joab. ¿En serio, David? No, David. Tú mandaste a matar a Urías. Tú eres culpable de homicidio con premeditación y alevosía. No me venga con que la espada mata a uno y mata a otros. No. El rey David, con un corazón conforme al de Dios, hecho rey por Dios, concibió este plan. David sabía que esto fue obra de sus manos. Y ahora David es culpable de violar el 6º mandamiento, que dice no matarás. Violó el 9º, no codiciarás a la mujer, el 10º, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Violó el 7º, no cometerás adulterio.
violó el octavo, no mentirás. Violó el sexto, no matarás. Sí, pero él es más culpable todavía. Porque hay otras prohibiciones que no están en los 10 mandamientos, pero que están relacionadas. Él es culpable de lujuria, de conspiración malvada, de embriagar a otro. Y si eso no fuera suficiente, él es culpable de haber violado el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Él no ama a Dios sobre todas las cosas. Él amó su pecado, su pasión, su lujuria. Y tampoco amó a su prójimo, como lo dice Levítico, como lo dijo Cristo. Esos son los 2 mandamientos. Esos 2 mandamientos que David violó, amar a Dios, amar a tu prójimo, son los 2 mandamientos que Cristo usó para resumir toda la ley y los profetas. La Biblia entera es un footnote, es un pie de página a esos 2 mandamientos. Cualquier cosa que tú leas en la Biblia, literalmente, buena o mala, tiene que ver o con el primero, Dios, o con el segundo, tu prójimo. ¡Wow! Eso es lo que Pablo llama en el libro de los Gálatas la ley de Cristo. Cuando él dice: nosotros no estamos bajo la ley. Pues somos libres. No, pero. Tú eres libre del pecado, pero tú no puedes gozar tu pecado, vivir en libertinaje, porque nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Esos 2 mandamientos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En estos momentos, David se está comportando como un hombre necio, cegado, embrutecido por el pecado, no conforme al corazón de Dios, sino conforme a su propio corazón, con una conciencia no endurecida, cauterizada. Ni la muerte le importó, con tal de que mi pecado no se sepa. Seguimos aplicando los textos. Lo peor de todo es, hermano, que ese es tu corazón y el mío. Si tú y yo comenzamos a coquetear con el pecado y permitimos que los deseos de la carne comiencen a fortalecerse por encima de los deseos del Espíritu, Gálatas 5:17, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne, por tanto no pueden hacer lo que quieren. Lo peor de todo cuando eso ocurre es que nosotros somos capaces de convertir las buenas cosas que Dios nos da en el mundo para que las disfrutemos, somos capaces de convertirla en pecado y en ídolos. Las mejores. Sí, pero que Dios nos dio eso en el mundo para que lo disfrutemos. Sí, pero con otro corazón. No así. Pastor, y si eso es tan sutil que yo no me doy cuenta, ¿cómo me percato a tiempo? Bueno, no es tan difícil tampoco. Lo que pasa es que no lo queremos ver, ¿no? Cuando te das cuenta, quizás nunca te has dado cuenta porque no estabas ahí, pero sí estaba. Cuando te das cuenta que hubo un momento en tu vida donde te motivaba mucho la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, el venir a estar con tus hermanos, el enseñar a un grupo pequeño o el predicar o cualquier otra cosa relacionada con Dios, y de repente eso como que no está ahí, pero es más como una responsabilidad que un deseo, que una pasión. Entonces sabes que te has comenzado a deslizar. O como lo describió Susana Wesley a uno de sus hijos, Charles y John Wesley. Uno de ellos dos, no recuerdo cuál. Me preguntó: mamá, ¿qué es el pecado? Y ella comenzó a definirse, te lo he dado otras veces, pero te lo resumo en esencia lo que le estaba diciendo. Mira, hijo, cualquier cosa que comience a empoderar tu carne por encima del espíritu, o que comience a robarte, aquí está la clave, la pasión por Dios, o comience a disminuir tu sensibilidad hacia las cosas de Dios, eso para ti es pecado, no importa cuán bueno sea. Wow. Algo que Dios te haya dado en el mundo para que lo disfrute, no importa lo bueno que es. Si ha comenzado a quitarte sensibilidad por las cosas de Dios, eso es pecado para ti. ¿Y cómo qué, pastor? Bueno, te voy a decir. Redes sociales tienen su valor. Para mí me dan mucho valor cuando yo investigo una serie de cosas. Viajes, ir de compras, tu hobby,
Tu trabajo secular debiera darte deseo de hacerlo. Yo gozo mi trabajo como médico. Hacer dinero, conversaciones triviales, superficiales, sin sentido, sin propósito. Las películas, los deportes, las series. Cualquier cosa de esa te motiva más que Dios. Escúchame, hermano, pastoralmente, de verdad te lo digo, tienes un ídolo. La única manera en que no tienes un ídolo con cualquiera de esas cosas es si tu pasión por Dios está muy por encima de cualquiera de esas cosas. De manera que hay un lugar para ellas, pero por debajo de Dios. No en competencia con Dios. Y ese ídolo hay que destruirlo porque tarde o temprano te va a destruir a ti. Ponía como ejemplo, la persona que me ve como cardiólogo me dice, Miguel, tiene que ejercitarte, es bueno como ejercicio cardiovascular, excelente. Por tanto, el gimnasio puede ser muy bueno, pero para la mayoría de las personas es un ídolo, porque no es un ejercicio cardiovascular. Versículo 26, al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. El texto no nos dice, yo me imagino, muy triste, llantos. David una sola gota no derramó por su esposa. No es como que David pudo haberle dicho, habiendo estado con ella íntimamente, uy, cuánto lo duelo, cuánto me duele. No, él está contento. Él oyó las palabras que quería oír. Se murió Urías. Eso es lo que yo andaba buscando. Lo peor de todo es que sabe que se va a mudar con David. No tenía la menor noción de que su marido no estaba con ella porque David lo mandó a matar. Y David estaba complacido porque, ¿sabes qué? Funcionó mi plan. Incluso no hubo que retirarse y dejar a Urías solo para que quedara claro. No. Murieron varios. David no vio su codicia, su adulterio, su mentira, su homicidio, nada de eso. Versículo 27. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. Ella fue su mujer y dio a luz a un hijo. El hijo no vivió, lo vamos a ver la próxima vez. Pero lo que David había hecho, escucha, pero, otra vez, escúchame, no lo pase por alto. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. No, el Señor está airado. Cuando tú pasas el capítulo y comienzas a leer, próximo pasaje, cuando finalmente Dios le devuelve la razón a David, tú comienzas a leer. Tú no fui yo que te hice rey de Israel. Fui yo que te escogí como un hombre conforme a mi propio corazón. Incluso te permití que tuviera otras mujeres. ¿Qué más? ¿Qué más, David? ¿Qué más tú querías? ¿No te era suficiente todo eso? No le fue suficiente. Hermano, tú has visto esto. Tú conoces la historia. La pregunta es si la había rumiado de esta manera. ¿Y ahora qué? Como dicen en inglés, so what? O sea, cada mensaje que tú oyes, cada lectura que tú tengas, cada libro que tú leas, hay un so what. ¿Y entonces qué? ¿Qué voy a hacer esto? Porque si no voy a hacer nada con lo que leí, ¿para qué lo leí? Bueno, gané información. No, es que el conocimiento no es para información, es para transformación. ¿Qué vas a hacer, hermano? Tú tienes que hacer introspección, tienes que revisarte. Tienes que ver cuáles cosas han ido perdiendo pasión por Dios. ¿Qué cosas te han estado quitando la pasión por Dios? Escúchame, tú y yo somos como un pastel. No podemos tener 200% de las emociones. Si le doy 10% a algo, queda 90% para lo otro. Si le doy 10% a Dios, me queda un 90% por todas las ofertas del mundo. Tienen muchos ídolos, pero tu pasión por Dios no es algo prioritario, no la tiene. Hermanos, muchos de ustedes a lo largo de los años, quiero que me preguntan con razón, porque se preocupan genuinamente por mí, lo entiendo. Dios sabe que se lo creo y lo aprecio. Pastor, ¿cómo que usted puede hacer tantas cosas y tiene tanta energía? Escúchame, mi pasión por Dios es la energía para el trabajo de Dios. Mi pasión por Dios es la energía para el trabajo de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hermano, ¿tú quieres saber qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Está en su palabra. Pero yo no puedo leerte la palabra entera, pero te puedo recordar en 2 minutos
lo que supone que Dios espera de ti. Escucha, ¿ok? Efesios 4:1 se nos llama a vivir de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados, digna del llamado que tiene. Vive de esa manera. ¿Y cuál es el llamado que tiene? Bueno, te lo voy a decir. Efesios 5:1, un capítulo más adelante. Que seamos imitadores de Dios. ¡Wow! Dios me dice, mira, aquí está mi revelación, aquí está mi récord, aquí está mi carácter, imítame. Te mandé a mi hijo para que él me viviera allá abajo. Imítalo a él. Te dejó sus huellas, sus pisadas, sus ejemplos, sus enseñanzas. Imítalo a él. ¿Y qué más Dios espera de mí? Bueno, sed santo, porque yo soy santo. Y tiene que imitarme. Levítico 11, 44 y 45. Antiguo Testamento. Primera de Pedro, 1:16. Nuevo Testamento. Sed santo porque yo soy santo. ¿Quieres saber qué yo espero de ti? Que seas santo. Romanos 12:1. ¿Qué más yo espero de ti? Que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a mí, a Dios. Yo no quiero que me ofrezca un sacrificio como en el Antiguo Testamento. Yo quiero que tú seas un sacrificio. Tú eres el sacrificio y tú eres el sacerdote. Tú el sacrificio y tú el sacerdote. Tú te ofreces a ti mismo, a mí, como sacrificio vivo, no uno muerto, santo y agradable a mí. Romanos 12:1. ¿Y qué más tú esperas de mí? De mí. Pablo le dijo a Timoteo en 2:22, huye de la tentación. No hay muchas cosas que tú vas a encontrar en la palabra que te dice, huye, huye, huye. No. Esta es huye. No es que la resista. No la va a resistir. Huye. Se nos llamó a andar por el Espíritu y no cumplir las obras de la carne. Eso es Gálatas 5:16. Anda por el Espíritu. Depende del Espíritu. Y no complazca las obras de la carne. El Espíritu te guía, pero tengo que andar por Él. Y no puedo separarlos. El Espíritu de la palabra no funcionan separados. Y finalmente, se nos llamó a velar y orar para no entrar en tentación. Inmediatamente después del Padre Nuestro. Velar. Orar. Velamos, oramos, por eso entramos en tentación. Y cuando llega la tentación tampoco estamos preparados, porque la oración es la que nos prepara. Pastor, entonces, ¿qué hago? Bueno, ya tienes lo que Dios, resumido, lo que Dios espera de ti. Haz introspección. Busca cada pensamiento, cada actividad, cada cosa que haces, cada cosa que piensas. ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde pones tus manos? Piénsalo a la luz de lo que Dios espera de ti. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Porque cuando le da larga a tu pecado oculto, no solamente que Dios lo va a revelar, sino que las consecuencias serán mucho mayores. Grandes fueron las consecuencias que David trajo sobre el matrimonio de Betsabé y Urías. Pero ¿sabes qué? En el próximo mensaje vamos a ver que mucho mayores fueron las consecuencias sobre la familia de David. Mucho mayores. No solamente por su hijo con 1000 mujeres. David tuvo 18, el hijo tuvo 1000. No. Todo lo que pasó a lo interno con sus propios hijos. ¡Wow! En la terraza donde David se estuvo paseando, en esa terraza, su hijo Absalón se acostó con 10 de las mujeres de David. A la luz de todo el mundo. Eso es lo menos. No juguemos con Dios, hermanos. No juguemos con Dios. En el reino de los cielos, el que la hace, la paga. Esta es una oportunidad preciosa. Otro llamado más de atención. Arrepiéntete. Mira a la próxima generación. No le hagas pagar tu pecado. Y tú podrás decir, bueno, pero no dije que ya los hijos no dieran el pecado, las consecuencias del pecado de los padres. No. Pero tienen el modelo ante sus propios ojos. Y si te enfrías, ellos se enfrían más. Mucho más. Y si le modela, ellos modelan peor. Cantamos que tu voz no voy a resistir, voy a escuchar, no rechazaré, eso lo cantamos, tu voz no voy a rechazar, no la rechacen. Esta es su voz, esta es su voz, esta es su voz.
Padre, gracias por tu voz recurrente, repetitiva. Oh Dios, mis oídos están tan llenos de ruidos del mundo que ni siquiera puedo escuchar tu voz. Perdóname, perdónanos. Abre nuestros ojos. Danos deseo para revisar nuestras vidas, para ver cómo tú las ves. Recuérdame que lo importante no es lo que la gente piense que yo soy, lo importante es lo que tú crees y sabes que yo verdaderamente soy. Dame una visión grande de ti para que yo no tema a los hombres. Tú eres tan pequeño que los hombres y su opinión luce tan grande, continuamente preocupado por la opinión de los hombres, con poca preocupación acerca de no solamente lo que tú piensas de mí, pero la condenación que puedes traer sobre mí. Perdóname, Dios. Y recuérdame que soy un hombre conforme a tu corazón, como David, escritor de salmos, de la mayoría de los salmos de tu Biblia, pudo llegar donde llegó. Pobre de mí si descuido mi vida. Y rededica tu vida al Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.